Bueno, yo creo que si nos escucha, hemos estado esperando un poquito porque, bueno, a que se sumara más gente de los que en principio estaban apuntados en la lista para poder seguir la presentación. De todas formas, vamos a dar comienzo porque tenemos ahí un tiempo limitado, lógicamente, además por espacio. Y qué mejor en esta ocasión que comenzamos nuestras presentaciones de viajes, en este primer de ellos con el viaje a Macedonia, un viaje muy especial porque, bueno, parece que está todo muy manido, siempre todo muy dicho con la figura de Alejandro Magno, pero el reino de Macedonia es más que Alejandro Magno, ¿no? El antiguo reino de Macedonia también nos lleva a la personalidad de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, y un viaje precioso por una zona tanto de Macedonia como de Grecia espectacular, con unos yacimientos espectaculares, con alguna sorpresa además recientemente abierta al público que José Ángel, nuestro guía, les comentará a continuación. Y bueno, la presentación consiste un poco en eso, ¿no? Es de hablar sobre el porqué de este viaje que perseguimos con ello, cuál es la filosofía del mismo. Ya saben que la filosofía de Iberia son siempre grupos reducidos, máximo 20 personas, y bueno, pues con hoteles que hablaremos un poco al final, cuando terminemos la presentación, del tipo de la tipología de hotel a que nos vamos a encontrar en el viaje, con pensión completa, precios, etcétera, etcétera. Y para no perder más tiempo y después abrir luego un pequeño tiempo para preguntas o dudas que puedan tener con respecto al país o del mismo viaje, pues comenzamos ya. Le cedo la palabra a nuestro guía, a José Ángel Gutiérrez, especialista además no solamente como buen egiptólogo y cofundador de la Asociación AEDE, Asociación Española de Egiptología, sino también amante y bueno, y especialista en unas especiales investigaciones y especialidades en el mundo clásico. Por tanto, la persona adecuada y un privilegio poder contar con él para que les guíe en este maravilloso viaje. Así que paso, vamos a ver, a compartir la pantalla y les paso y les cedo con José Ángel Gutiérrez, nuestro guía de viaje. Cuando quieras, José Ángel. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, os ha comentado, como os ha comentado José, vamos a hacer una pequeña presentación sobre de este viaje que constituye sin duda uno de los viajes estrellas que se pueden hacer hoy en día por todo el Mediterráneo. Es justamente a la región de parte de Tracia y lo que sería el Reino de Macedonia. Reinos fundamentales para comprender, como ha dicho José, la figura de Alejandro Magno, pero sobre todo donde vamos a hacer hincapié durante este viaje en lo que se trata el origen del reino de Macedonia y lo que supuso, vamos a ir siguiendo poco a poco la evolución del reinado de Filipo II, del padre de Alejandro, que permitió posteriormente la pacificación del reino y que permitió, por lo tanto, que su hijo pudiera, una vez que fue proclamado rey, pudiera conquistar toda Asia. El reino de Macedonia es un reino muy importante, precisamente de los viajes a Grecia que se hacen habitualmente, tanto a las Cícladas, islas griegas, como el Peloponeso, la región del Ática, de Atenas, etcétera, es de las zonas menos conocidas de Grecia. Por lo tanto, es un privilegio el poder verlo y es una de las regiones con más futuro a nivel turístico y de las que todavía en España muchas agencias tienen mucho miedo a introducirse precisamente porque son viajes muy especializados y que cada vez, desde luego, van a tener mayor aceptación. Precisamente en los últimos 5 años aproximadamente se han realizado unos grandes, todavía se siguen haciendo grandes hallazgos, pero sobre todo unas inauguraciones de museos realmente espectaculares. Nosotros en este viaje vamos a visitar varios museos, entre ellos no solamente el de Salónica, el de la capital del norte de Grecia, sino también el de ciertos lugares arqueológicos como vamos a visitar el recientemente inaugurado en el pasado mes de diciembre el Museo de Pela, la antigua capital de Macedonia. Vamos a visitar el museo que hay también en Anfípolis y vamos a visitar sobre todo lo último que se ha inaugurado, que es el Palacio Real de Bergina, donde está el gran museo de las tumbas de Filipo II y de otras tumbas. Se ha inaugurado ya este pasado mes de enero el nuevo museo, que ya van a ser de los primeros en poderlo visitar, que constituye el antiguo palacio donde se crió Alejandro Magno y donde fue proclamado rey de Macedonia tras la muerte de su padre mientras asistía en un teatro a sus esponsorios. Precisamente el teatro también lo vamos a conocer, vamos a tener la oportunidad realmente maravillosa de poder conocer in situ el lugar donde fue asesinado Filipo II,
Pocos lugares en el mundo de la arqueología son tan emocionantes, ¿no? De poder encontrar, de poder conocer este mismo sitio donde ocurrió este hecho que fue trascendental para la historia de la antigüedad y cuyos ecos todavía los seguimos teniendo a través de películas y de literatura, ¿no? Como es la personalidad de Alejandro Magno. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos en este viaje, muy condensado, muy intenso, pero realmente magnífico e inolvidable, es de poder recorrer de un modo muy tranquilo, sin grandes aglomeraciones, precisamente los principales yacimientos que vamos a ir visitando. Así, por lo tanto, el día primero lo que hacemos es llegar a Salónica, Tesalónica o Salónica, normalmente los griegos lo llaman Tesaloniki y nosotros normalmente en castellano lo llamamos Tesalónica o Salónica. Bueno, eso es igual. Una vez que lleguemos el primer día, al día siguiente lo que vamos a hacer es conocer el Museo de Arte Bizantino y el Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico de Salónica es realmente de los más espectaculares de toda Europa. Así lo puedo afirmar porque lo conozco bastante bien y es un espectacular solamente por los hallazgos que uno puede ver allí in situ en el propio museo. Después del almuerzo visitaremos la que fue la capital de la tetrarquía. Vamos para refrescar un poco, al final del Imperio Romano, después del emperador Diocleciano, dividió el Imperio Romano en 4 territorios, dándoselo a 2 Césares y a 2 Augustos. Por lo tanto, Salónica se convierte en la capital de uno de esos Augustos, de esos Césares, que es Galieno, que la convierte en la 4ª capital del Imperio Romano. Por lo tanto, es una ciudad, una capital muy interesante, de tal manera que vamos a ver los importantes restos que existen. La ciudad está levantada absolutamente encima de la ciudad antigua y tiene zonas realmente muy interesantes, la zona del palacio, no solamente la zona del arco, una tumba maravillosa que fue un precedente, desde luego, muy importante de toda la arquitectura palacial de finales del Bajo Imperio Romano. Y que tenemos la cúpula más impresionante que hay después del Panteón de Roma, todavía levantada, por ejemplo. Tenemos también termas, vamos a visitar muchos restos en esta ciudad que nos vamos a permitir ir descubriendo poco a poco en esta ciudad fascinante. También quiero decir que es una ciudad realmente muy, muy curiosa, en el sentido que es una de las capitales de Art Deco de Europa. Es una de las capitales muy interesantes desde ese punto de vista. Al día siguiente saldremos de Salónica y visitaremos Vergina. Vergina es una de las antiguas, o Aigai es una de las antiguas capitales, fue la primera capital de Macedonia y donde se enterraron sus principales reyes, entre ellos Filipo. Bien, aquí vamos a ver, como digo, como os he mencionado antes, el nuevo palacio que ha sido inaugurado en el mes de enero, sus trabajos, que lo han convertido, le llaman la Acrópolis del Norte, ¿no? La prensa griega así lo calificaba cuando fue el presidente de Grecia a inaugurarlo el pasado mes de diciembre, que se encuentra en una colina, y vamos a tener el privilegio de poder ver esos trabajos de restauración in situ y que vamos a ser de los primeritos en poder ver ese palacio, que es curiosamente donde se crió Alejandro y que sirvió de base para la construcción de los distintos palacios que realizaron los diádocos, los sucesores de Alejandro, por todo Oriente Medio, entre ellos el famoso palacio de los Ptolomeos en Alejandría, donde vivió Cleopatra. Es decir, vamos a poder ver de primera mano y hacernos una idea, eso ya os lo explicaré in situ, cómo es posible que podemos hacer una rememoración un poco de cómo sería el famoso palacio de Cleopatra en la ciudad de Alejandría. Bien, por lo tanto, después del almuerzo nos acercaremos a otro de los santuarios muy importantes, como es la ciudad de Dion, situada al pie del Monte Olimpo. La ciudad de Dion es un santuario muy interesante, muy antiguo, muy querido por los macedonios, nos refieren muchas cosas de ellos, donde vamos a poder visitar precisamente allí un museo también muy interesante. Vamos a visitar un museo, un templo de Isis, curiosamente de los templos de Isis fuera de Egipto más interesantes que hay. Y así como vamos a recorrer sus calles principales, sus villas, y vamos a ver unos restos realmente muy novedosos y muy curiosos de esta ciudad. Bien, ya por la tarde regresamos a Salónica a descansar. El día 4 salimos de Salónica y nos vamos a dirigir a Beria para ver su museo arqueológico. Es una zona también muy interesante, donde allí cerca vamos a visitar Lefcadia.
y visitaremos también Mieza. Estas localidades están muy cerquita en lo que era el antiguo valle, donde muy cerca que entonces estaba el mar, y son una región muy interesante. En Mieza, por ejemplo, nos podemos encontrar con la famosa escuela de Aristóteles, donde estudió Alejandro Magno de joven. Por lo tanto, es un sitio mágico donde podremos contar un poco cómo fue la enseñanza de Aristóteles y cómo Alejandro Magno fue aprendiendo en ese mismo lugar donde él estudió. Vamos a poder ver un poco, interesarnos por esta figura tan importante como es Aristóteles, que nos va a acompañar durante todo el viaje. Porque después vamos a cruzar, después saldremos pronto para cruzar la frontera griega y vamos a ir por la zona de las montañas de Grecia para pasar a lo que es el país de Macedonia del Norte, recientemente independizado y que tiene un gran sabor balcánico. Por toda esa zona, donde visitaremos Heraclea Licentis, una ciudad muy interesante, muy poco conocida, pero realmente en la que vamos a estar solitos, con lo cual siempre es un gustazo eso de poder ir recorriendo precisamente lugares arqueológicos sin grandes masificaciones de público. Después de Licentis nos trasladaremos a la ciudad más cercana, más importante, que es Bitola, la capital de Macedonia, la capital principal del sur de este país pequeño que es Macedonia del Norte, y lo que haremos será ir siguiendo la Vía Egnatia. La Vía Egnatia es una vía romana que los romanos establecieron, una de las más importantes, que después tuvo un desarrollo posterior, que iba de Roma hasta Constantinopla. Me explico. La ciudad de Roma se comunicaba hasta Brindisi. En el puerto de Brindisi comunicaba por mar, saltaba a lo que era el istmo del Adriático y desde un puerto de la costa actual de Albania comunicaba por todo el norte de Grecia, terminando en la ciudad de Constantinopla, de Bizancio. Casi todo el viaje lo vamos a ir haciendo siguiendo esa vía transitada tan famosa, que tuvo tanta repercusión y que incluso tenemos la oportunidad de pisar. Incluso vamos a tener la oportunidad de pisarla, lo cual también es un enorme privilegio. Bien, el día 5, por lo tanto, salimos ya de Macedonia del Norte, de esta escapadita hasta este pequeño país, y nos dirigimos hacia Edesa. Edesa es una ciudad muy famosa y que precisamente es muy rica en el sentido que tiene una gran riqueza paisajística, hermosos bosques. Toda la zona que vamos a ver del norte de Macedonia no tiene nada que ver, si alguno ha estado en el sur de Grecia, con el resto de Grecia. Es una zona muy montañosa, es una zona muy verde, muy fértil, con grandes y tupidos bosques. Y justamente en Edesa vamos a encontrar un parque nacional dedicado a las cascadas, porque realmente tenemos allí inmensas cascadas que corren por la abundancia de agua y realmente es sorprendente, ¿no? Es una cuestión muy típica y muy interesante. Posteriormente nos vamos a dirigir a la que fue la segunda capital de Macedonia, la ciudad de Pela. Esta ciudad, constituida principalmente como capital del reino de Macedonia por Alejandro Magno posteriormente y sobre todo por su sucesor Casandro, que fue el que la reafirmó, vamos a visitar esta gran capital, que fue la capital de Macedonia hasta que los romanos ganaron en la batalla de Pydna contra los macedonios, y se sorprendieron los propios romanos de la riqueza de esta gran ciudad que tiene el ágora más grande del mundo helénico, y donde también vamos a visitar sus grandes colecciones de mosaicos, sus grandes villas de los amigos de Alejandro que volvieron riquísimos de Asia, y vamos a poder ver allí dónde vivían estos grandes compañeros, los que eran los famosos compañeros de Alejandro que vivían justamente allí. La ciudad de Pela es fascinante, la gente se sorprende, realmente es impresionante, y sobre todo también porque vamos a poder ver su nuevo museo. El nuevo museo de Pela está considerado uno de los mejores del mundo y vamos a tener la oportunidad, fue inaugurado el año pasado, en el año 2023, y es realmente fabuloso. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchos museos arqueológicos en el mundo, como podréis imaginar, y quiero reconocer que el Museo de Pela se han pasado en el sentido de que no han dejado títeres sin cabeza. Han constituido una serie de exposiciones, las piezas y la colección es realmente sorprendente porque podemos ver incluso desde 2 pisos
todos los mosaicos que se han extraído de la ciudad y todo lo que queda por sacar explicado de una manera maravillosa. La gente realmente se vuelve loca en ese museo y que es importantísimo de conocer para que conozcamos lo que fue el reino de Macedonia e imprescindible. Bien, el día 5 volvemos a Salónica a alojarnos y a descansar. Para el día siguiente, el día 6, salimos hacia Tracia. Vamos a abandonar Macedonia, cruzamos el monte Pangeo, de donde Filipo, el monte que separa Tracia de Macedonia, desde el monte desde el cual Filipo encontró las famosas minas de oro que le hicieron tan rico y que le permitieron tener el mejor ejército del mundo, un ejército, el primer ejército profesional, antes que los romanos. Por lo tanto, 150 años antes que los romanos pusieran en su ejército profesional, Filipo se permitió el lujo de tenerlo y poderlo costear. Eso es importantísimo. Y las minas de Pangeo, de oro de Pangeo, separan precisamente Macedonia de Tracia. Vamos a entrar en Tracia y en Tracia vamos a visitar la gran ciudad de Anfípolis. Anfípolis, nudo de comunicaciones muy importante, donde vamos a visitar, entre otros restos, queda mucho por sacar, pero sobre todo, incluso todavía hay ahora mismo un hallazgo muy interesante del cual hablaremos, que es el famoso túmulo de Casta, que es el túmulo más impresionante, más grande que se ha encontrado y que siguen los arqueólogos excavándolo. De todas maneras, os lo explicaré con detenimiento lo que se está sacando allí, porque es realmente interesante. Vamos a visitar su museo, tiene un museo realmente espectacular, y vamos a visitar parte de las murallas, parte de los restos arqueológicos y sobre todo algo muy interesante que son los restos de un puente de madera que cruzaba el río Estrimón y que este puente de madera ha sido datado, los postes de este puente de madera han sido datados en el año 480 a.C. Esto significa que ese puente lo cruzó el rey Jerjes de Persia y que lo cruzó el propio Alejandro. Es decir, algo inaudito en el mundo de la arqueología europea y que desde luego va a ser fundamental para poder comprender un poco la historia de lo que sucedió en este reino, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Posteriormente nos cruzaremos, como digo, el monte Pangeo para llegar a la ciudad de Filipos o Filipi. Filipos es una ciudad muy, muy interesante, fue refundada en honor de ya estaba fundada antes de Filipo II de Macedonia, pero él le puso su nombre, la embelleció y posteriormente también los romanos en cuanto fue conquistada. Por ahí pasaba la vía Egnatia, la vamos a pisar porque cruza la ciudad del sur a norte. Tiene una cantidad de restos impresionantes, aparte de que fue una de las primeras ciudades en abrazar el cristianismo. Allí sabemos de la visita de San Pablo a Filipos. De hecho, muchas cartas que conoceremos del Evangelio, de las cartas precisamente de San Pablo a los filipenses, ¿no? Por lo tanto, allí también tenemos restos, cuando esta ciudad fue una de las segundas ciudades más importantes del Imperio Bizantino, cuando ya era el Imperio Romano cristiano de Oriente. Justamente en esta ciudad se levantaron grandes iglesias al estilo de Santa Sofía de Constantinopla, pero en un tamaño más reducido, se han hecho grandes hallazgos, pudiendo contemplar hoy en día el foro empedrado más importante que se conserva de todo el norte de Grecia. Es decir, vamos a visitar también su teatro, vamos a recorrer la ciudad y va a ser realmente sorprendente para todos vosotros cuando podáis verlo. El viaje este día termina en Kavala. Kavala está en la costa norte del Egeo. Es una ciudad muy pequeñita, pero es una delicia de ciudad, muy pintoresca, con unas murallas otomanas muy, muy bonitas, donde aparte podremos contemplar, aparte de todo el tipo de construcción balcánica y otomana, de los restos de la ocupación otomana, vamos a descubrir el único acueducto que conservamos de la época de Solimán el Magnífico, así como restos de un hammam muy importante, también construido por este soberano. En Kavala descansaremos, realmente es muy interesante, y al día siguiente nos levantamos para, en la península calcídica, bajar lo que es donde se encuentra también el famoso Monte Athos, etcétera, visitar Estágira. Estágira es la antigua capital de esta provincia y es la ciudad natal de Aristóteles. Por eso os decía que Aristóteles nos va a seguir durante el viaje. No solamente vamos a conocer su ciudad natal, sino también el sitio donde enseñó a Alejandro. Estágira es una ciudad maravillosa, pequeñita, muy pequeñita, levantada justo al borde del mar,
donde conserva unas murallas realmente muy interesantes y es una ciudad que es una delicia visitarla. Vamos a visitar su localización, que es realmente muy sorprendente y nos permite conocer parte de la geografía maravillosa que rodea a toda esta zona, a toda esta península calcídica del norte de Grecia. Posteriormente nos dirigiremos al sur de la península para conocer otra ciudad muy importante, el sitio arqueológico de la ciudad de Olintos. Olintos es de las primeras ciudades del mundo antiguo que hizo una planta hipodámica, es decir, una planta completamente en damero, de calles que se cruzan en el centro, completamente calles rectas, con un urbanismo realmente revolucionario y cuyos restos principales podremos ver de sus tumbas y de sus casas en el Museo de Salónica. Bien, después ese día volveremos a Salónica, donde tendremos una cena especial de despedida y el día 8 ya salimos de vuelta para España. Como podéis ver, son 8 días maravillosos donde podremos sumergirnos en toda esta historia antigua de Filipo y de Alejandro y que nos va a permitir conocer, bueno, pues lo esencial de esta parte de la historia antigua y de una parte muy desconocida de Grecia y que vosotros vais a tener el privilegio de conocer y que espero que disfrutéis como he disfrutado yo cada vez que he podido llevar a un grupo a esta zona. Muchas gracias, José Ángel. Bueno, resumiendo un poquito, ahora como son pocos días y generalmente cuando hacemos una presentación estamos un poco más de tiempo, pues me va a permitir un poco el lujo de hacer alguna preguntilla a José Ángel, que sé que ha disfrutado mucho cuando ha estado aquí en estas dos, tanto en parte de Grecia, norte de Grecia, como así Macedonia. Destacar un poco la no masificación a nivel turística de esta zona, ¿no? Tú ahí me lo podrás confirmar, José Ángel, porque Grecia, bueno, no es Italia, pero vamos, tiene ciertas partes como ir a Atenas u otros sitios, pues están muy masificados, ya no solamente con cruceros, sino bueno, es un destino bastante clásico, nunca mejor dicho, pero esta zona, además de no estar masificada y por tanto verle en condiciones privilegiadas todo ese tipo de yacimientos, como habéis escuchado todo este tiempo, nos permite conectar con estos personajes que hemos crecido casi con ellos, ¿no? Además, aquellos que nos gusta la historia, Filipo II, Alejandro Magno, Aristóteles, por tanto nos va un poco a enfrentar, digamos, en estos sitios arqueológicos a cada uno de estos personajes y a toda la sociedad que les rodeaba. No sé, José Ángel, cuando has visitado estos sitios, ¿qué te has encontrado? Si a nivel de masificación o no, o el porqué de nuestra masificación. No, precisamente una de las cosas que más valoran los miembros de los grupos que yo he llevado es precisamente que solemos estar solos. Solemos estar solos, no hay apenas gente, no está masificado y puede ser que en algunos sitios haya más gente, por supuesto Salónica, en el Museo de Salónica, en el Museo de Berlina, que digamos que son los puntos más famosos, pero ni durante el itinerario ni durante las visitas puedes encontrar la masificación que encuentras en Atenas o en Delfos o en Olimpia, que puedes encontrar, ni muchísimo menos, en absoluto. Eso le permite a la gente, digamos, disfrutar mucho más y poder concentrarse muchísimo más. Aparte, estamos en ciudades, quitando Salónica, que bueno, que es una ciudad muy agradable porque se puede pasear perfectísimamente y tiene unos sitios fantásticos donde tomarse algo cuando al final de la jornada de las visitas. Tiene la particularidad de que casi todas las localidades son localidades pequeñas, son pueblos pequeños, es decir, no son ciudades enormes, por lo tanto tiene la ventaja de que enseguida podemos llegar a los yacimientos, hay buena red de comunicación, hay muy buena red de comunicación y aunque son lugares muy conocidos, desde luego masificado en absoluto. Precisamente eso es una de las cosas de los aspectos principales que agradece la gente que tiene la oportunidad de viajar allí. Exacto. Bueno, como veis, es uno de los puntos fuertes del viaje, la no masificación. Es verdad que en arqueología, según qué destinos, bueno, la no masificación suele ser el amigo común que siempre nos lleva a todos estos sitios, pero generalmente en Grecia, así como otros países, suele haber bastante turismo y en esta zona que visitamos, no es el caso. Pero otro de los puntos que a mí, según escuchaba José Ángel, me gusta destacar de este viaje, es que estoy seguro que será un viaje que de aquí a 5 años cambiaremos algo, bien añadiremos algún día, alguna zona a visitar, porque, claro, la arqueología sigue evolucionando y los descubrimientos están ahora en el día.
como bien os ha dicho antes, vais a ser uno de los primeros en poder visitar el Palacio de Filipo II, entre otros yacimientos, ¿no? Y están haciendo unos magníficos museos. Entonces, no sé, José Ángel, tú que has estado en la zona, también, ¿cómo crees que está yendo la arqueología en ese territorio concretamente de cara a que en los próximos años visitemos más cosas o estemos más tiempo incluso en los sitios en los que ya estamos visitando? Absolutamente, absolutamente, porque ellos mismos lo saben. Ahora mismo, por ejemplo, se está restaurando el Palacio Real de Pela. Es una zona que ocupa más de pues casi media hectárea de grande. Siguen trabajando, siguen restaurándose y, por supuesto, saben perfectamente que eso es lo que va a traer, ¿no? Entonces, sí, sí, es una zona que en los próximos años va a traer muchos cambios, ¿no? Entonces, es importante eso tenerlo en cuenta. Y los hallazgos y los descubrimientos, hay muchas misiones arqueológicas ahora mismo excavando allí. Por lo tanto, tanto de la Federación Nacional de Arqueología, de la Dirección General de Arqueólogos de Grecia, como las distintas universidades que están trabajando allí, en los distintos yacimientos, he visto gente trabajando continuamente. Yo estuve el puente de diciembre, la última vez que he estado, el puente de diciembre pasado, y estaban trabajando muchísimo y estaban haciendo grandes trabajos allí. Continuamente se está excavando. Es decir, la zona de Macedonia nos va a traer grandes sorpresas en el futuro. En general en toda Grecia, se sigue excavando en toda Grecia, pero indudablemente ahora tenemos la oportunidad de poder ver los nuevos museos que han abierto, que como digo, en los últimos 5 años a esta parte, el panorama ha cambiado absolutamente. También ha mejorado muchísimo la red de comunicaciones. Tenemos una autopista que va prácticamente desde Constantinopla hasta Salónica, ¿no? Y hasta Atenas, con lo cual ahora mismo la vía de comunicación, las carreteras han sido mejoradas, se han hecho túneles donde había que hacerlo, se han hecho viaductos donde había que hacerlo y realmente se nota que aquello está progresando muchísimo y que nosotros, desde luego, es un viaje cómodo. Hace años hubiera sido por camino de cabras, como digo yo, y las comunicaciones hubieran sido muy difíciles. Pero hoy en día te puedo garantizar que es súper fácil, es súper fácil. Es como moverte por aquí, por España, perfectísimamente, al mismo nivel. Bueno, voy a preguntarte una última pregunta antes de pasar un poco al tema ya más de logístico, de qué tipo de hoteles vamos a encontrarnos en el viaje, precios, etcétera. Sé que es una pregunta fácil porque como arqueólogos además, bueno, pues no sé en qué sitio o qué sitios has sentido algo más especial. Y este viaje tiene muchos sitios especiales, ¿no? Como puede ser claro, el teatro que asesinan aquí a Filipo II, o donde nace Alejandro, o encontrarte con Aristóteles, ¿no? Y un poco su esencia. O ese puente que antes mencionabas, medieval, iba a decir, de madera, que dices, madre mía, por aquí ha pasado esta gente de Jerjes o bien y el propio Alejandro. O sea, ser un poco testigo, esa huella del pasado en el presente y sentirte parte del mismo. Sé que no es una pregunta fácil porque aquí hay muchos sitios para los que poder elegir, pero no sé en cuáles, en plural o en singular, te has sentido ahí un poco, has sentido algo especial, ¿no? Pues desde luego han sido varios, y no solamente me ha ocurrido a mí, me ha ocurrido siempre las veces que he estado, con la gente lo ha sentido también, ¿no? Y eso lo ha llenado, puesto que efectivamente no estás viendo, digamos que estás viendo la localización exacta de un suceso que fue donde pasaron por allí los protagonistas de la historia, ¿no? Como son estos personajes de Alejandro Magno y Filipo de Macedonia, ¿no? Entonces es importante eso también tenerlo en cuenta. No se nos olvide también que, por ejemplo, al lado de la ciudad de Filipos, pasamos justo al lado donde se produjo la famosa batalla de Filipos, entre Octavio, Marco Antonio y los asesinos de César, Casio y Bruto, que fueron allí vencidos y que aquello cambió la historia de la humanidad. Es decir, hasta allí mismo los asesinos de César fueron vencidos, ¿no? Es decir, está lleno de pasajes, como tú muy bien mencionabas y antes he hecho referencia, el puente de madera, de poderte encontrar, como a mí me dijo los arqueólogos que estaban allí excavando y trabajando en madera, que sabemos que es del año 480 por datarla por radiocarbono, ¿no? Sabemos que son los mismos postes que pasaron por allí el ejército de Jerjes para cruzar el río Estrimón y que los podemos ver. O sea, es así. No lo están contando, lo vemos. Qué maravilla poder situarte en el mismo escenario donde fue asesinado Alejandro. A mí aquello realmente me impactó, porque bueno, todos hemos leído, todos hemos visto películas y bueno, de repente cuando estás en el mismo sitio donde allí ocurrió todo, pues bueno, dices, caray, ¿no? Sientes algo muy especial. ¿Y qué decir del Museo de Bergina, ¿no? Donde está la tumba de Filipo y todos sus ajuares? Yo he conocido muchos museos en Oriente Medio, en Egipto, en Asia, en México, pero desde luego
el Museo de Berlina es que es uno de los museos más espectaculares que uno se pueda encontrar, porque tiene las últimas técnicas de exposición museística que se pueden hacer, y es un museo cuyas piezas te han reconstruido hasta camas de marfil con un detalle y los restauradores han hecho un trabajo fantástico, no solamente por los objetos de oro y de plata que se han encontrado, sino cómo están expuestos, cómo te lo explican, y es realmente todo oscuro menos nada más que las piezas iluminadas, es decir, nada que te distraiga, es realmente un museo del siglo XXI, como es también el Museo de Pela, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de en una semana de sumergirnos en la noche de los tiempos y de ver lo último que hay en arqueología. Por lo tanto, considero fundamental a quien le guste que en apenas 3 horas y media podemos transportarnos a un mundo maravilloso que fue mítico y del cual vamos a aprender muchísimo. Y nos va a hacer sentir muy bien. No, desde luego, además, además cuando uno rememora estos nombres, Alejandro, ¿no? Que no recuerda Alejandría o tantos nombres, porque bueno, vaya vidas y vaya imperios entre padre e hijo. Bueno, pues paso a la parte logística. Aquí tienen una muestra, tienen mucha más información, lógicamente, en la página web, y aquellos que lo pidan podemos darle un PDF con información más detallada. De los hoteles, siempre en los viajes, salvo que bueno, estemos en el medio de la nada y no haya otra opción, todos los viajes nuestros son 4 estrellas mínimo, y en alguna ocasión, en según qué momento, pues a uno de 5, pero en este caso son todos de 4 estrellas. Aquí tiene una imagen, prácticamente son 3 hoteles los que vamos a ver a lo largo del trayecto, porque tenemos como base Salónica fundamentalmente. 3 hoteles, como digo, de 4 estrellas, con pensión completa. Aquí en otros viajes solemos hacer solamente media pensión, lo que es desayuno, comida y cena por libre, y siempre una cena de despedida, un poco para, bueno, para aquellas amistades que se hayan surgido durante el viaje, bueno, pues acabar de la mejor manera con una cena de despedida especial, ¿no? En este caso hay pensión completa, todo incluido. Y paso a mencionarles un poco el precio. Hay tres franjas de precio en función del número de personas que asistan al viaje. De momento ahora mismo tenemos 5 o 6 personas ya confirmadas, con lo cual, bueno, pues a falta de otras 5 o 4, llegaríamos a ese mínimo de 10 personas, el requisito indispensable para poder realizar el viaje. En ese caso serían 2.580 euros de 10 a 14 personas, que se va reduciendo conforme va aumentando el número de personas de 15 a 19, 2.380, o 20 personas, 2.230. Todo incluido ya, pensión completa, vuelo, lógicamente la presencia del especialista como es José Ángel Gutiérrez, con un guía acompañante también del país, para todo el tema logístico, y con un suplemento de 225 euros por habitación individual en caso de que alguna persona, bueno, pues no quiera compartir, vaya sola, etcétera, etcétera, las circunstancias de cada uno, ¿no? Como ven, en el apartado de incluye, pues en este caso salimos desde Barcelona porque tenemos bueno, mejores condiciones y vuelo directo a Salónica, que no saliendo desde Madrid, que lo hacíamos vía Frankfurt. Entonces hemos querido que por horario y todo nos conviene y es más sencillo y más cómodo partir, aunque salgamos de Madrid en AVE, lo que sea, cada uno, y salir desde Barcelona. Alojamientos 4 estrellas, y en el precio va a incluir, lógicamente, la entrada a los monumentos, el guía especialista en nuestro Iberem, más guía local, un seguro de viaje con cancelación incluida. Lo que sí pueden aumentar es un seguro de cancelación superior, pero les aseguro que ya lo hacemos con la Correduría de Seguros Intermundial. Ya este seguro de viaje con cancelación, ya aquellos que no quieran pedir, podemos dar información más detallada de lo que incluye. Es bastante bueno, pero siempre se puede superar a aquellos que así lo requiera. No sé si hay alguien que nos quiera hacer algún tipo de pregunta, sugerencia, etcétera. Si tienen bien utilizar el micrófono o el chat para ello. Damos unos minutitos para poder, bueno, que se piense la pregunta, si tienen alguna duda con respecto al país, el viaje en sí. Cualquier pregunta, bienvenida. No sé si aquí... Déjame hacer un inciso. Sí. Mira, José, una cosa sí quiero hacer un inciso, lo digo por operativa. El hecho de que, lógicamente, la pensión completa esté incluida, lógicamente, eso encarece los viajes. Es una cosa que está muy clara. Pero se gana en eficacia. Me explico. La cuestión consiste en que ganamos tiempo. Se gana muchísimo tiempo en que tú llegues a un restaurante, ya tengamos reservada nuestra mesa, ya sepamos qué vamos a comer, ya tengamos preparado absolutamente todo, no tenemos que esperar tiempo. Eso se gana, evidentemente es mucho más cómodo para el viajero en el sentido de que ya vas a tiro hecho. Eso nos permite empezar antes a comer
o a cenar y salir antes de la comida y de la cena. Con lo cual, no se pierde el tiempo y el tiempo realmente se nos va en el transporte y en las visitas. Y eso a la larga mejora notablemente. Mi experiencia es que cuando solo pones alojamiento y desayuno, lógicamente los precios se mejoran, ¿de acuerdo? Pero a la larga es mucho peor para el viajero, porque te tienes que pelear a ver dónde vas a comer, qué vas a decidir para que te atiendan. No es lo mismo que cuando ya está contratado directamente. Por lo tanto, tenemos que pensar también que la zona de Macedonia, no estamos hablando de que estemos hablando de una zona muy desarrollada turísticamente, como puede ser la Costa del Sol o Baleares o Mallorca. Macedonia tiene su ritmo. No están tan acostumbrados al turismo como en Atenas, en la ciudad de Heraclión o en Mykonos. Me explico en el sentido de que no están acostumbrados al turismo masivo. Por lo tanto, se toman la vida de una manera que eso es lo bonito también, eso tiene su parte buena, pero que a la hora de que te atiendan, de que te cobren, de que te tomen la cuenta, tardan un poco más. No son gente muy experimentada a nivel turismo. Por lo tanto, sí aconsejo y pensad que el hecho de que esté incluida la pensión completa nos va a facilitar el viaje, nos va a hacer que sea mucho más cómodo, y nos va a evitar tener que estar con cambios, tener que estar que si pensando qué comemos, qué no comemos, patatín y patatán. Por lo tanto, es mucho mejor. Si alguna persona siempre en los grupos, cuando tiene una intolerancia o le ocurre alguna cosa especial, nosotros ya nos encargamos a través del guía local que nos acompaña de facilitar una alternativa a todas aquellas personas que tengan intolerancia a cualquier cosa. Eso lógicamente nos facilita muchísimo más para que el viajero se sienta mucho más tranquilo en el sentido que no se tiene que buscar en la vida en ese sentido. Así que simplemente quería hacer esa puntualización y que penséis que esto va encaminado a que disfrutéis y puesto que el tiempo es solamente de 8 días, tenemos que ir con todo muy concentrado para que podáis ver lo máximo posible y que perdamos el menor tiempo posible también. Sí, pues gracias por esa puntualización, porque generalmente por las filosofías que intentamos perseguir también cuando hacemos cualquier tipo de viaje, que es la comida esté incluida precisamente por ese ganar tiempos para y disfrutar cuanto más en la visita en sí, el yacimiento que estemos visitando en concreto, ¿no? Como decía José Ángel, pues ver lo máximo posible, pero también estar el tiempo suficiente para poder interiorizar todo lo que pueda explicar y tener vuestro tiempo luego para hacer las fotografías que sean pertinentes. Sí quiero preguntarte, porque la fecha que vamos del 9 al 16 de noviembre, ¿qué clima, qué ropa consideras? Porque es un clima además de montaña, ¿no? Que cuando vamos allá al verano, que no... Vamos a ver, no va a hacer frío horroroso, no va a hacer, el cambio también está cambiando allí todo, y incluso la peor época que mayor frío, aunque es una zona montañosa, es enero y febrero, en principios de marzo. Como mucho puede ser que nos llueva algo. Pero bueno, no hace excesiva, es un clima mediterráneo y no se nos olvide que el mar está muy cerca y el Mediterráneo suaviza todo. Entonces no estamos no estamos en la zona de Milán, de los Alpes, no estamos en otro sitio con mayor problema ni una altitud grande como te pasa en Turquía, sino que por lo tanto es un clima muchísimo más suave y es una época fantástica para viajar allí. Perfecto. Si lo queremos dejar claro, más allá, lógicamente, de las recomendaciones indispensables de ropa y calzados adecuado, porque estamos en sitios arqueológicos y no suelen estar ahí al lado de la autopista, algunos sí, pero no es el caso, ¿no? Quería comentar también a la hora del día a día, si alguien quiere comprar algo, un souvenir, lo que sea, o sea, en esa parte, la utilización de tarjetas, no hay Sí, sí, problema, ¿no? no hay ningún problema, no hay ningún problema. En ese sentido, tanto en museos. Bueno, hay algunos sitios en los que no es fácil que tengan un datáfono, ¿eh? No es fácil, pero son en pueblos pequeños, en museos muy locales. Pero bueno, no hay la ventaja que tenemos es que allí es el euro, o sea que con lo cual eso nos facilita muchísimo y no es que estar pensando en cambios ni absolutamente nada, ¿no? En ese sentido no hay mucho problema. Pero vamos, en general se aceptan tarjetas y no hay mucho problema tampoco en eso. No. Vale, perfecto. Bueno, si alguien luego quiere en su tiempo libre, que una vez que lleguemos al hotel allí, la gente con el inglés, ¿qué tal? Bueno, o sea, en Salónica no hay mucho problema tampoco, pero vamos, en general la gente no tiene problemas. Salónica es una ciudad bastante internacional, en ese sentido, es la segunda ciudad de Grecia, y los griegos en ese sentido, en muchos sentidos, saben más inglés que nosotros en España, Sí. ¿no? Entonces, en Salónica no van a tener problemas, no va a haber problema en absoluto, no.
Pues perfecto, bueno, pequeñas indicaciones un poco del día a día que nos podemos encontrar, más allá de cuando terminen nuestras visitas, pues alguien se queda una vuelta, lo que sea, pues indicaciones de que se puede encontrar en estos pueblecitos o en estas ciudades. Entonces, bueno, los participantes que están aquí asistiendo, pues como digo, si quieren a bien preguntar algo, pues es el momento mediante, bueno, pues le podemos dar aquí pie a que puedan hacerlo con micrófonos, si el caso de lo tienen, o bien por el chat, lo que sea. Si no, pues decirles, estamos a falta de nada, 4 personas para llegar al mismo, 10 personas como requisito indispensable para poder realizar el viaje, del 9 al 16 de noviembre. Se pueden poner en contacto a través del email, obviamente, de info@viajesiberen.com o bien a través del teléfono que figura en la página web. Bueno, o llamarnos si nos quieren algún tipo de información con respecto al seguro o lo que sea. Así que nada, un placer en este primer viaje que presentamos esta temporada. Habrá otros sucesivas presentaciones, así que espero que vayan a este magnífico viaje de 8 días, que, bueno, que en tan pocos días es un viaje prácticamente en el pasado, con personajes tan ilustres como los que antes comentaba José Ángel. Un placer tenerte aquí y contar contigo Encantado. para este viaje y para otros muchos que iremos anunciando también con él. Así que nada, un placer. Si no tiene ninguna pregunta, nos despedimos, dejamos aquí por tanto el viaje. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. A ver, muchas gracias. Vale, que decía.